Que el Señor lo use en gran manera, que ustedes, ¿verdad?, trabajen con Él mano a mano. Y yo le voy a decir algo porque yo he sido pastora. No le tengan miedo al pastor. Y vuelvo y repito, lo digo con toda autoridad. No le tengan miedo al pastor. Únanse al pastor. Trabajen unidos con el pastor. El pastor tiene una oficina, pero esa oficina no es para condenar a nadie, sino para cuando ustedes quieran acercarse al pastor en privado, se acerquen a él. Se acerquen a él y que ustedes tienen que, es la responsabilidad, y esto no lo digo para ensalzarlo, lo digo, vuelvo y repito, porque yo he sido pastora y misionera en Centroamérica. Y es necesario que para que una iglesia crezca saludable, para que una iglesia, o no iglesia, congregación, porque iglesia es la unidad de todos los, ¿verdad?, de todos los santos. Pero congregación es, ¿verdad?, separados que nos reunimos. Y para que una congregación crezca, se expanda y esté fuerte, tienen que trabajar en armonía con el pastor. Y vuelvo y repito, no le tengan miedo al pastor. Yo creo que, ¿verdad?, eso era lo primero que yo decía, a mí no me tengan miedo. ¿Verdad? Lo único que tenemos, la agüita, la agua que la dejé por ahí. Ábrala si me hace el favor. Gracias, hermano Benji. Vuelvo, ¿verdad? Y repito que se me fue casi el hilo, pero lo que le quiero decir es, el trabajo con el pastor es muy importante. Ok. Vuelvo y repito, por ahí están esos poemitas, léanlo. La hermana le regaló un kit para que le va a ser útil para cuando usted estudie la palabra. Así es que, hermanos, gracias. Es un privilegio para mí de estar aquí en esta mañana. El Señor, ¿verdad? Pues le pido que me dé la gracia. Yo soy maestra del Instituto Bíblico de Rama 2 de Asambleas de Dios, y la sede está aquí en la iglesia del Edén. Y por un año estuvimos en, ¿cómo se llama? No pudimos estar presencial, sino que estuvimos a través del Zoom. Y estos hermanos fueron muy estudiosos. Hermano Benjamín, hasta de Florida por allá, se metía, ¿verdad? Qué bueno es que tenemos tecnología. Antes se le tiraba a la tecnología. Se le tiraba. Que era lo voy a decir, era hija del diablo. Pero qué bueno es cuando podemos usar la tecnología para beneficio del evangelio, para beneficio de nosotros llevar
o extendernos a otros, ¿verdad? Y a través de las redes sociales poder enseñar la palabra. A mí lo que me molesta, se lo digo, es, yo no soy mucho de Facebook, yo no soy nada de tecnología, a la verdad que a la fuerza. Pero lo que a mí me molesta es que a veces yo entro a Facebook, porque así yo veo a mi hermana que está en Detroit, Michigan, porque ella pone cosas, pero a veces me molesta cuando se usa la tecnología para cosas vanas. Oiga, y sabemos dónde están comiendo y qué están comiendo. Y le estamos dando mucha información a los ladrones. Porque estamos poniendo que estamos en Florida, que estamos aquí, que estamos allá. Y los ladrones están, mire. ¿Ok? Eso me molesta a mí. Eso me molesta. Que usemos esa tecnología y nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Pues una vez más, gracias al pastor. Un placer, una bendición. Y a ustedes, ¿verdad?, que han tomado tiempo en esta mañana para estar aquí. A la verdad que lo que traigo es mucho. Pero, como ustedes se lo pueden llevar, lo único que le pido es que por favor no lo pierdan. Lean bien leído las 7 leyes o reglas de la enseñanza. Eso no es mío. Eso al final yo le tengo el autor, no es mío, sino que este libro tiene muchos años. Y yo hice un resumen de las 7 leyes de la enseñanza, pero yo voy a empezar con el proceso de aprendizaje, con un texto que me dio mi hermana Nancy. Así es que vamos a bajar un minutito, unos segundos, nuestro rostro y darle gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me concedes de estar en este lugar, en tu casa de oración, Señor. Gracias porque el pastor me ha dado esta oportunidad y gracias por la hermana Nancy que me hizo una invitación. Padre, que todo sea para gloria y honra tuya. Que el Espíritu Santo sea el maestro por excelencia y que traiga en esta mañana una lección que nunca vamos a olvidar y que no olvidaremos. Señor, gracias. Y si en algo te falto, perdón, Señor, perdón. Quiero entregar lo que tú me diste. Ahora, Señor, pasa el carbón encendido por mis labios y que el Espíritu Santo me dé la sabiduría y la gracia para enseñar lo que esta mañana he traído. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy con un poco de alergia. Bueno, la hermana Nancy me dio un texto en Juan 8, del 31 al 32. Está ahí en la paginita que le di, el proceso de la enseñanza. Entonces, dice el texto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Qué bonito. Y ese texto, ¿verdad?, fue inspiración de la hermana Nancy. Y yo me puse a meditar y yo digo, Señor, aquí está el triángulo
el proceso de la enseñanza en este versículo. Y por eso le puse ahí el proceso de aprendizaje, y yo le puse ahí un triángulo, que dicho sea de paso, no soy muy buena para dibujar. Lo dibujó mi nieta. Entonces, ella fue quien hizo, ¿verdad? Se llevó todo y yo tengo en casa, pero ella me dijo, no, yo te lo hago. Y ella siempre me ha ayudado. Ella es doctora en el Hospital Lenox, pero ella siempre, desde niña, siempre ha estado conmigo. Y todos mis proyectos ella toma parte. Y le pido al Señor, ¿verdad?, que me la salve. Y que salve a mis nietos. Mis hijos no le sirven al Señor, pero son presentados al Señor, pero la salvación no se hereda. O sea, yo oro por ellos, ellos me preguntan de la palabra, ellos están pendientes. Todos los días yo les mando a mis hijos y a uno de mis nietos un pellizcón. ¿Ustedes saben lo que es un pellizcón? Así. Pero yo se lo mando por la palabra. Le doy un pellizquito todos los días. Y cuando no le mando, porque salí ellos me mandan un texto, mami, ¿qué pasó con el texto de hoy? Con el pellizco de hoy. Así es que tómenlo, ustedes también saben. Sí, tómenlo, busquen y mándenle por, no sé, de un texto bíblico. Sí, y así usted le está poniendo, ¿verdad?, un granito de arena. Entonces, pues vuelvo y repito, ella fue la que me hizo este dibujito. Y entonces ahí tengo el proceso basado en el texto que me dio la hermana, que es el maestro, el discípulo, la palabra de Dios. Ustedes ven que es un triángulo. Ustedes lo tienen en su paginita. Y yo no sé si usted nota, usted está notando que de cada círculo van 2 flechas. ¿Qué usted cree que quiere decir esa flecha? ¿Verdad? La palabra de Dios es para allá y para acá. El maestro le enseña al discípulo, pero el discípulo le manda al maestro. Déjeme decirle una cosa, que los maestros aprendemos con los discípulos. Ahora, no se inflen, pero los maestros aprendemos. Y voy a decir un secretito. Los pastores aprendemos también con la congregación. Aprendemos con ustedes, porque no es fácil el ministerio del pastorado. Y alguien que tiene Biblia me puede leer Esdras 7:10. Otra persona, aunque están aquí los textos, Hebreos 4:12 y Hechos 17:11. Sí. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Y quién era Esdras? ¿Quién era Esdras? Hello. En el principio del libro da una introducción y le dice quién era Esdras. ¿Alguien sabe? En la Biblia,
en el principio del libro da una introducción y dice quién era Esdras. Si no, se lo voy a dejar de tarea. Porque Esdras nos da una lección. Y dice que él inquiría en la palabra. ¿Qué quiere decir inquirir? La hermana Nancy sabe que a mí me gusta desmenuzar. ¿Verdad, hermana Nancy? ¿Verdad, hermano Benjamín? Me encanta desmenuzar. ¿Qué quiere decir inquirir? Es una palabra, ¿verdad?, antigua, pero en español, acá, ya nosotros no hablamos así. ¿Perdón? Sí, pero ¿qué quiere decir inquirir? Buscar, profundizarse, estudiar. Él era un discípulo primero. Estudió, inquiría, deseaba, anhelaba saber la palabra, estudiar la palabra. ¿Para qué? Ahí lo dice ahí mismo lo dice. ¿Para qué? Para enseñarla. Para enseñarla. Y nosotros sabemos las cosas, buscamos la palabra, estudiamos la palabra, pero nosotros somos egoístas. Y lo cogemos todo para nosotros y todo para nosotros y todo. En Puerto Rico tenemos una palabra, nos embuchamos. Nos embuchamos. En Puerto Rico cuando cogíamos un embuche, era que no había una buena digestión y se quedaba esa comida ahí. Y teníamos un embuche. Y nosotros a veces a eso hacemos con la palabra. Nos embuchamos, comemos y comemos y comemos y comemos. Pero tenemos que darle a otros. Tenemos que ser como la mamá de los pichoncitos y el papá que come y después engulle. ¿Verdad? Después da. Bueno, yo soy bien jíbara. Soy jíbara de Puerto Rico, criada allá en un monte. Así que bueno. Y dice, conoceréis, aquí dice que van a conocer la verdad. Eso era lo que hacía Esdras, inquiriendo en su palabra, estudiando la palabra para saber la verdad, porque todo eso comenzó en el cautiverio, ¿verdad que sí? Y entonces, para que aquella gente, aunque estuvieran en otro lugar, vamos a decir, extraditados por allá, pero que conocieran la verdad. Y a veces estamos libres, andando por ahí, pero estamos encarcelados. Bueno, pero vamos a comenzar para desglosar este versículo. Nancy, vinieron creo que 2 personas más allá. Entonces, en este texto bíblico, el maestro es Cristo. Y, ¿verdad? Nosotros estudiamos el texto y el contexto. ¿Verdad, Nancy? ¿Verdad, hermano Benjamín? El texto y el contexto. Para entender a veces el texto, tenemos que mirar arriba y mirar abajo para poder. Pero dice aquí que el maestro por excelencia es Cristo. Entonces, de manera que el que enseña la palabra tiene el privilegio de ser llamado maestro. ¡Wow! A veces nosotros se nos pasa por alto, ¿verdad? Y no le damos importancia. Y el maestro, ustedes lo tienen con usted. El maestro es una persona que educa, enseña, uno que disciplina, que equipa, que entrena,
es un mentor, es un consejero, es instructor. Wow. Hermanos, los maestros cambiamos vidas. ¿Sabe eso? Cambiamos vidas, cambiamos vida, cambiamos el carácter, la actitud de personas. ¿Ok? O sea, los maestros tenemos un papel importante en la iglesia. Porque estamos mano a mano con el pastor. Así que hay que tomar esto que nos ha dado a Dios con seriedad. Pero por supuesto, primero tuvo que ser discípulo. Nadie puede enseñar lo que no tiene, lo que no sabe, lo que no ha vivido. Hay gente que quiere ser maestros, perdonen. Hay gente en la iglesia que quiere que lo pongan a predicar. Y quiere que lo pongan a enseñar. Pero, mi amor, si no ha sido discípulo primero, jamás, ¿verdad? Porque no va a tener algo que más adelante vamos a hablar. Yo conocí, bueno, fue mi experiencia en Puerto Rico. Era un señor, voy a decirle hermano, que él quería enseñar y quería predicar. Pero había que subirlo al púlpito. Había que subirlo al púlpito. Él no enseñaba de abajo, ni predicaba de abajo. De arriba. Y en su casa tenía un púlpito en mitad de la sala, un púlpito enorme, y ahí tenía una Biblia enorme, porque la Biblia había que tenerla en un lugar alto. Bueno, pero hermanos, vamos a ver más adelante algo del discípulo. Entonces, el título o la profesión o el llamado entra en los 5 ministerios y llamados específicos dados en Efesios 4:11. 4:11. ¿No? Está aquí en la paginita. ¿Qué dice en Hebreos 4:11? Está en la paginita. ¿Alguien lo lee? Rápido. Ahí está. Entonces está en los 5 ministerios. Y déjenme decirles, son ministerios con llamado. Y la Biblia lo dice muy claro, que llamó a ser maestros. Ahora, ¿qué es ser maestro? ¿Verdad? Puede ser, ¿cómo decirle? Dice que vamos a hablar primero de la vocación. ¿Qué quiere decir vocación? Porque el maestro puede ser un empleado, puede ser alguien que tiene una maestría o un doctorado en pedagogía. Puede también ser remunerado. Pero el maestro cristiano dice, enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, debe tener en cuenta 3 elementos. Y los que cogieron la clase conmigo saben cuáles son esos elementos y están aquí. Dice logo o verbo. En otras palabras, el maestro tiene que saber lo que dice, que es el mensaje
la lección o el contenido de la enseñanza. O sea, el verbo es la palabra. Y eso es un elemento muy importante que el maestro debe saber lo que está enseñando, lo que está hablando. No está enseñando un libro cualquiera de pedagogía. Ahora, a veces tenemos la Biblia y no la leemos. Si yo me fuera a salvar por las Biblias que tengo en mi casa, pues olvídese, pues no se escandalicen, pero tengo hasta el Corán. Y es bueno para que, ¿verdad? Con mucho cuidado, pero hay que saber las corrientes, hay que conocer las corrientes. El maestro tiene que tener una mente abierta y ungida por el Espíritu Santo. No lean la palabra si primero usted no le pide al Espíritu Santo que le dé iluminación, entendimiento. No la lean si no va primero el Espíritu Santo para que le dé esa, ¿verdad?, inspiración. Entonces nosotros enseñamos la palabra, el logo, el verbo. Entonces, otro elemento que tenemos que tener en cuenta los maestros de la palabra es aquí una palabrita un poquito, ¿verdad?, que se llama patos. Esto quiere decir sentimientos y emociones. Entonces, ahí entra cómo nosotros decimos la palabra, cómo la enseñamos, cómo la predicamos. ¿Se acuerdan, Nancy? ¿Verdad? Y dice aquí, yo escribí aquí y lo discutí con mis estudiantes, que hay que enseñar la palabra con pasión. ¿Usted sabe lo que es pasión? Pasión es un amor ardiente que quema. Es también apremiante, ¿verdad? Entonces, con sinceridad y con convicción. Porque cuando usted enseña la palabra, usted tiene que estar convencido usted primero, que esa es la palabra de Dios. Por ahí hay un sinnúmero de ¿cómo decirle?, teólogos. Déjeme decirle, no todos los teólogos son cristianos. ¿Usted sabía eso? No, señor. Usted puede tener, un doctorado y puede ser el teólogo. La iglesia tradicional está llena de teólogos, ¿verdad? Sus clérigos, por no decir la palabra, sus clérigos van a las universidades más grandes para ser teólogos. Pero es un verbo vacío, es una palabra vacía. Nosotros tenemos que envolver nuestros sentimientos y emociones cuando nosotros enseñamos la palabra, porque esto tiene que ser algo vivido, experimentado. Y vuelvo y repito, no se da lo que no se tiene. Entonces, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras actitudes son parte de lo que enseñamos y expresamos. Colosenses 4, del 5 al 6, yo lo resumí. Sean vuestras palabras con gracia y sazonadas con sal. Me encanta. Me encanta. Sean vuestras palabras con gracia y sazonadas con sal. Yo no sé, pero la palabra de Dios tiene sabores, saladita,
dulcita. Puede ser amarga. Puede ser amarguita. Hay ¿verdad? Cosas y pasajes que un día me llamó mi hija y me dice: mami, ¿por qué yo no puedo leer el Antiguo Testamento? Y yo digo: ¿por qué? Ay, mami, porque ahí hay cosas muy fuertes. Mami, pero ¿cómo eso puede estar en la Biblia? ¿Verdad? Y tuve yo que darle un consejito, que yo le digo: toda es inspirada, el antiguo y el nuevo, y lo que está ahí no es para que lo participemos, sino que es un ejemplo para nosotros. Y entonces ya, ok, mami. Y yo le dije: lee los Salmos, lee los Proverbios, y después te vas al Nuevo Testamento y lee Marcos, lee a Juan, para que no se fuera, ¿verdad? Pero a ella eso le cayó fuerte. Y entonces dice lo último. Dice aquí, yo puse aquí: el Señor fue conmovido a compasión al ver la necesidad de la gente. Oiga, porque Jesús lloró. Y dice la palabra que en cierto lugar o en cierto tiempo, él iba, como digo yo, tomó un field day con los apóstoles. Se fue por las plazas y por los caminos. Y dice que el Señor fue conmovido a compasión cuando vio que aquella gente iba como ovejas sin pastor. Y le dio un consejito a los apóstoles: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Bendito del Señor. El otro elemento que deben tomar en cuenta es etos, o sea, de ética. Lo que se dice debe ser respaldado por el carácter y la conducta nuestra, ¿verdad? Porque nuestra conducta habla más alto de lo que decimos. El maestro debe ser una persona de buena reputación y conducta con los de adentro y los de afuera. Debe usar bien la palabra de verdad. O sea, yo no sé, pero yo vivo en Sur 4, South 4, entre Bedford y Barry. Pero por supuesto, tengo que estar viniendo a Broadway. Estoy siempre, ¿verdad?, comprando. Y allí tomo el tren. Y hay un hombre que él predica. Pero el hombre es demente y dice cosas que son verdad. Pero luego insulta a las mujeres, las pone como trapo. Pero él dice: yo me quedo boba, ¿verdad? Para mí que él fue cristiano y ahora está, ¿verdad?, en su locura. Pero la gente pues no le hace caso, la gente se burla porque, o sea, como es él, su conducta no va con lo que él dice. A veces hablamos ahí, ¿verdad? Gente que habla y predica y dice de la palabra, pero lo dice en ropas menores, como digo yo. O sea, el testimonio, la conducta del maestro es muy importante
Porque la gente puede tropezar, como digo yo, en las uñas, en el pelo, y tropiezan en toda cosa, pero no oyen la palabra. Así que tenemos que, ¿verdad?, que nuestra conducta vaya en acuerdo con lo que estamos enseñando. Aquí en 2 de Timoteo dice ¿qué? ¿Quién lo lee? Nancy. Eso, léalo. O sea, aprobado. Pasó el examen. Check mark. Pasó el examen. Pasó la prueba. Si usted pasó el examen, puede enseñar. Si no, no. No enseñe. Porque entonces el evangelio queda en vergüenza. Quede usted en vergüenza, pero el evangelio no. Y dice que traza o usa o enseña bien la palabra, ¿verdad? De verdad. En la segunda paginita dice, vamos al otro que es, hablamos del maestro, en la otra parte del triángulo, el discípulo, en la paginita que tiene el triángulo. Segunda de Timoteo, toda escritura, me encanta. Yo quisiera que, pastor, si usted lo pudiera leer, pero con todos los pulmones. Oh, casi no ve. Oh, casi no hablo. Ok. Segunda de Timoteo, toda palabra es inspirada por Dios. Wow. Útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. Wow. Ese versículo a mí me encanta. O sea, toda la escritura es inspirada. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Tanto el pecado de David como cuando él, ¿verdad?, se arrepintió. Todo eso es inspirado porque eso es para enseñarnos, para corregirnos. Oh, hay personas, si David pecó, si David pecó, en otras palabras, si David pecó, yo puedo pecar también. No, para eso no está, ¿verdad?, esa historia, sino para enseñarnos, para redarguirnos, para corregir. Y cuando yo hablo de redarguir, ¿sabe lo que me fue a la mente? Usted sabe cuando usted está usando un barreno. ¿Sabe lo que es un barreno? Un drill. Esa maquinita que, así es la palabra, penetra. No, va hasta lo más profundo para redarguir. Entonces, para corregir, para instruir es enseñar, corregir, disciplinar. Entonces, dice aquí también que la palabra debe ser nuestra regla de fe y conducta. O sea, nosotros nos comportamos de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces dice inspirada, soplada por Dios, y en paréntesis Espíritu Santo, porque el soplo es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, inspirada, soplada por Dios a hombres escogidos. Y usó sus costumbres, su carácter, situaciones, capacidades
para traer un mensaje de Dios directo. Él cogió a esos hombres con todas las imperfecciones. Pero como el Espíritu Santo era el que estaba trayendo la palabra, oiga, de algún modo, esa vida también iba a ser transformada para llevar su mensaje. Entonces la Biblia es sin errores, infalible. Este otro verso es que me encanta. Hebreos 4:12. Mire qué hermosura. Busquen su paginita. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En otras palabras, es viva. El agua viva fluye. El agua que no es viva es estancada, se estanca, se llena de gusarapos, apesta. Pero dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz quiere decir útil. Y más cortante, wow, que toda espada de 2 filos. ¿Usted sabe cuál es la espada de 2 filos? La que le llamamos hoy bayoneta. Es la espada, y en aquel entonces usaban la espada larga y la espada corta. La espada corta era para cuerpo a cuerpo. La pelea de cuerpo a cuerpo. Esa es la palabra. Y dice además que penetra, mire, es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Yo tengo la palabra cortar, no es cortar. No es cortar. Cortar, no. Partir es machetazo. Penetra hasta partir el alma. Nos parte el alma. Y el espíritu, porque a veces tenemos espíritu indomable, orgulloso, pretencioso, no sé, somos a veces renegados. Pero la palabra, ¿verdad? También parte el espíritu. Y las coyunturas y los tuétanos. Y dije, oh Señor, la palabra es poderosa. ¿Sabe lo que son los tuétanos? Ese es el bone marrow, right? Eso que usted tiene dentro de los huesitos. La palabra de Dios conoce hasta los tuétanos míos. Y dice que llega hasta allí y penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! La palabra es, oiga, tan poderosa. Y discernir, como yo les dije que yo soy de campo, en Puerto Rico, cuando cogíamos el café, lo poníamos a secar y teníamos unos discernidores para mover el café, los cernidores, y movíamos el café para donde daba el viento. Teníamos que buscar el viento para que el viento diera, y cuando movíamos el café, el viento se llevaba a la cáscara. Eso es discernir, ¿verdad? Discernir hasta que quedamos el grano limpio. Bueno, y dice, la palabra de Dios es eterna. Primera de Pedro 24, 25. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Se seca la hierba y se cae la flor, mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Es inspirada, es eterna, es útil para enseñar, corregir, redarguir. Y la palabra de Dios nos limpia. El Salmo 119, versículo 130 y el 160 dice que la palabra es verdad. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender al simple. Qué bonito. Yo conozco un señor que nunca fue a la escuela, nunca. Y aprendió a leer y escribir por medio de la Biblia. Nunca fue a la escuela. Pero él empezó, ya era de edad, y él empezó. Y él estudiaba, y lo bien que leía después la palabra, ¿verdad? Y escribía. Y también conocí un anciano que era ciego. Le leían la palabra, ¿verdad?, en la casa a los hijos. Señores, ¿y cómo ese hombre predicaba? No leía, porque no, pero él decía los textos y los tenía aquí, en la mente. Y a nosotros nos deleitaba oírlo predicar. Eso lo hace la palabra. Juan 5:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos hace sabios y también nos limpia. La palabra de Dios nos da la convicción de la salvación, nos limpia, nos enseña, nos redarguye, nos dirige, nos cambia, nos da firmeza, estabilidad, nos hace libres, como dice el texto. Nos quita todo temor del pecado de Satanás y nos hace sabio y nos da a conocer a Dios. Por medio de la palabra nosotros conocemos a Dios. Y algo que yo escribí aquí: la Biblia no es un objeto de adorar. Mucha gente la tiene como amuleto, sino que nos enseña a adorar a Dios. Nos enseña a conocer a Dios. Yo sé de gente que duermen con ella debajo de la almohada para que de noche puedan dormir bien y que la palabra y que reprenda y que los demonios. Yo sé de personas, yo hablo más de Puerto Rico, ¿verdad?, que uno está más expuesto. Yo sé de gente que ya la Biblia había cambiado de color porque la tienen en el dash del carro abierta. Mi mamá, yo me crié en medio de la borrachera y en medio del espiritismo. Y mi mamá tenía una tablilla, ¿verdad?, un ashao, y en esa tablilla tenía la Biblia abierta. Y tenía un vaso lleno de agua. Eso era, no sé, para que los espíritus buenos que tomaran agua. Siempre mi mamá los tenía llenitos. En eso me crié yo. Y no había quien la tocara. Esa Biblia no se podía tocar. Y estaba abierta en el Salmo 57. O sea, ahí estaba el vasito. Y tenía ya la marca del vasito. Y cuando yo me convertí, yo dije, voy a leer este salmo. Fui a leer el salmo y dije, oh my gosh,
en lo que mi mamá no sabe. Pone agua para los espíritus. Y yo le dije a mi mamá, yo le decía, mother, mira lo que dice aquí. Mira, muchacha, no le falte respeto a los espíritus. Se vaciaba el vaso y ella volvía a echar agua. Pero yo me convertí. Yo tenía 15 años. Ay, le digo mi edad. Yo tenía 15 años. Ahora tengo 79 y medio por ahí. Ya para los 80. Y bendito sea mi Señor, que me sacó de esa situación, me dio claridad y yo pude conocer al Señor. Y aunque en mi casa seguía lo mismo, yo tenía luz. Y yo comencé leyendo, ¿verdad? El Salmo 57, porque ahí estaba el vaso. Y esa fue, ¿verdad?, mi experiencia. Pero mi mamá la usaba como objeto, como un amuleto. Pero mi madre se convirtió, ¿sabe? Después que me dio candela, me dio pelas. Cuando yo iba para la iglesia y ella del balcón de mi casa podía ver la iglesia. O sea, que ella sabía. Y yo procuraba sentarme al lado de la ventana, una ventana, que ella me viera. Pero cuando mi mamá decía, no vas, ella buscaba cosas para que yo hiciera. Y yo tenía 15 años. Luego pasaron los años, bueno, ministerio en Centroamérica, Puerto Rico. Y un día yo fui a Puerto Rico y encontré que mi madre había aceptado al Señor. Y murió en el Señor. Qué bonito. Y una hermana santera, pero santera, señores, ¿ok? Santera, de bregar con muertos en el cementerio, santera. Y católica a la misma vez. Qué mezcla. Pero mi hermana me llamaba a hacerme preguntas. Yo nunca rechacé a mi hermana. Siempre le contestaba sus preguntas. Y un día, en el 2011, me fue a visitar a la iglesia que yo pastoreaba en Park Slope, entre la quinta y la sexta, en la 8. Y mi hermana se convirtió. Y ella hoy le sirve al Señor. La palabra. Y ahora ella lee y olvídese que a veces me llama y a veces estamos hasta las tantas de la noche porque tengo que explicarle, porque ella dice que ella me entiende más a mí que al pastor. Perdón, pastor. Pero yo soy la pastora de ella. Ella me llama pastora. Pero bueno, es una bonita relación. Y a la otra patita del, ¿cómo se llama? De la ilustración que le tengo es el discípulo. Vamos a hablar poquito. Yo empiezo con esta frase. El discípulo no es mayor que su maestro. Aquí, más directo a Cristo.
nosotros no somos más. No somos más que el maestro. Nosotros tenemos que estar sentados a los pies de Cristo como discípulos, siempre esperando de su palabra. Lo tenemos a través de su palabra, pero hay maestros y hay pastores y hay personas que Dios ha puesto, ha llamado, ha escogido, ha ungido para enseñar. Pero a veces nosotros, déjeme decirle una cosa entre paréntesis. En la iglesia hay personas que tienen más preparación bíblica que hasta el mismo maestro. Pero Dios no lo llamó a usted para ser el maestro. Dios llamó a otro. Y aunque usted sepa más, usted tiene que respetar. Hay que respetar. Eso va parte de la conducta del discípulo. El respeto hacia el maestro. No solamente al maestro de los maestros, pero al maestro secular. Y aquí no traigo eso, pero es bueno que aprendamos a ser discípulos. Una persona que sigue la doctrina o enseñanza de otro es un seguidor, es un discípulo, es disciplinado y entrenado por otra persona. Ahora, dice, debe ser estimulado e influenciado por la enseñanza y por quien la enseña. Nosotros tenemos que influenciar a los discípulos. Yo le dije al principio que nosotros, por la gracia de Dios, enseñando la palabra, podemos cambiar vidas. Podemos. Entonces, el discípulo toma una posición de humildad y disposición de aprender. Humildad y disposición. Tener un corazón dispuesto para aprender la palabra. Y yo digo una cosa, yo no sé cuántos aquí son maestros y cuántos se están preparando para ser maestros, pero necesitamos maestros que sean llamados, que tengan la vocación. El maestro aquí no recibe pago. Hay concilios grandes que sí pagan. A mí un concilio aquí en Brooklyn me pagaban si yo iba a enseñar clase bíblica. Pero yo le dije, no, muchas gracias, porque yo tengo que estar en mi iglesia. No, pero entonces la cambiamos. No, muchas gracias, porque yo no soy maestro a sueldo tampoco, ¿verdad? Lo que hacemos, oiga, lo hacemos para el Señor. El maestro, aunque no recibamos pago metálico, recibimos del Señor. Recibimos del Señor. Y Él sí sabe pagar. Él sí sabe recompensar. Porque aquí quizás, quizás lo que recibamos son malas crianzas. Pero el Señor nos paga. Necesitamos paciencia. Oh, no la puse aquí, pero... Entonces, el discípulo debe entregarse
Lucas 14:33 dice, todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso no quiere decir que usted le va a entregar el dinero, la casa. No, eso no es lo que quiere decir aquí. Un ejemplo de este discípulo es Pablo. Pablo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pablo? Rapidito. Sí, señor. Súper preparado. Era maestro, mas era un senador. Porque era senador del Sanedrín. Preparado en la ley y preparado en toda la educación de aquel entonces. ¿Y sabe dónde iban a estudiar? A Alejandría, donde tenían las mejores universidades. Pero Pedro, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Todo lo que él tenía, y no es que cambió de mente, no. El Señor le transformó la mente, pero no para que se olvidara, ¿verdad? Sino que él dijo que toda la preparación secular, dijo que era ¿qué? Por basura. Porque él prefería el conocimiento de Dios. Eso es entregar todo. Cuando venimos al Señor, y no podemos decir, oh, yo tengo universidad, yo tengo un PhD, yo tengo un, ¿verdad? Nada. Nosotros no podemos tener eso en la mente. No, Señor. Eso nos debe de ayudar, claro. Tenemos conocimiento, pero eso no nos va a hacer nada con relación a la palabra. Hay que preferir el conocimiento de la palabra y de Dios. Entonces, también otro ejemplo tenemos en Esdras. Tremendo discípulo, que fue el texto que leyó mi hermana. Tremendo discípulo también fue Esdras en el Antiguo Testamento. Es un hombre que preparó su corazón. Oiga, el discípulo tiene que tener un corazón, ¿cómo decir? De entrega, de sumisión, se ve, que no sea tan, que lo sabe todo, ¿verdad? Y hay gente que se van a encontrar, los maestros, con discípulos que lo saben todo. Pues si lo sabe todo, no ocupe un lugar que puede ocupar otro. ¿Me entendieron? Pero, o sea, vuelvo y repito, ¿verdad? Tenemos que dejar todo para ponernos a los pies del maestro. 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. El discípulo debe escudriñar y meditar en la palabra. Todos aquí somos sus discípulos, sin importar posición, ni credenciales o edad. Por lo tanto, debemos ser, como dijo Pablo a los corintios, pues no somos como muchos que medran. ¿Sabe lo que es medrar? Andaretear por ahí. Maestros que van hasta de iglesia en iglesia. Hasta con un maletín. Cuando yo pastoreaba, fue un hombre y me dijo, yo quiero hablar con el pastor. Y yo le dije, bueno, yo soy la pastora. No, con el pastor.
Yo soy el pastor, pero soy femenina. Y, o sea, él no cree en que las mujeres deben tener pastorado. Y yo digo, pero ¿en qué le puedo servir? No, yo quiero hablar con el pastor porque yo traje un mensaje para esta iglesia. Y yo le digo, pues el Señor me lo tiene que dar primero a mí, porque yo no lo conozco. No, pero esto es un mensaje para enseñar a la iglesia. Lo siento. No puedo darle ninguna oportunidad. Yo no sé quién es usted, ni de dónde viene. Así es que, pero yo me voy a quedar. No, usted no se va a quedar. No, usted no se va a quedar. Vaya a otra iglesia, vaya a otra congregación. Aquí no se puede quedar. Y bien enojado, porque yo, mujer, pastora, ay. Pero bueno, no es fácil, ¿verdad? Entonces, pero por ahí andan muchos merodeando. Y que con un mensaje especial, con una enseñanza especial, con un mensaje que es único, que Dios se lo dio a él. Y yo sé que ustedes se han enfrentado a muchas de esas cosas, ¿verdad, pastor? Nos encontramos. Y ustedes, hermanos, también lo saben. Así es que basado en el texto que me dio la hermana, ese es el proceso del aprendizaje, ¿verdad? El maestro, el discípulo, palabra de Dios. Y las flechitas van una para allá y otra para acá. Es como la calle de dos vías, ¿verdad? Para allá y para acá. La palabra me corta a mí y le corta al discípulo y me corta a mí. La palabra viene y el primero, déjenme decirle algo, el primero que se tiene que edificar, oigan esto, con la lección, es el maestro. Si esa clase lo edifica, si esa clase le habla a usted mientras usted estudia, usted tiene que ir a dar esa clase con todos los powers, con todo poder, porque le habló a usted primero. Porque la palabra no la podemos enseñar así como el lagarto, ¿verdad? El lagartijo, con dos orejitas, pero una le sale, ¿verdad? Usted puede ver a través de una oreja a la otra y sale. Porque son huecas y están unidas. Así no podemos, ¿verdad?, estudiar la palabra. Bueno, pero no sé si le estoy tomando mucho tiempo, porque algo muy bonito me queda aquí, que son las 7 leyes. Y es bastante, ¿sabe? Las 7 leyes. Las 7 leyes o reglas. En el segundo. Y aquí entra también, ¿verdad?, en general, el proceso de aprendizaje. Y este libro que lo escribió, esta información le fue tomada a las 7 leyes de la enseñanza por John Milton Gregory. Y tomé algo también de enseñe a todos sus alumnos. Nosotros aquí, ¿verdad?, tenemos, yo soy parte de ese equipo. Nosotros tenemos como unos seminarios
de diferentes libros para enseñar cómo enseñar. Y uno de los libros es Enseña a todos sus alumnos. Y dentro de eso, recuerden que nuestras iglesias están, son congregaciones o clases diversas, porque hay personas de diferentes países o etnias. Y yo no sé, ¿verdad? El hermano, ¿usted es centroamericano? ¿Ah? Mexicano. Bueno, por ahí por Centroamérica. El hermano es mexicano, ¿verdad? Y ¿hay algún centro de Honduras o El Salvador o Nicaragua, Costa Rica? No. De Ecuador. Ok, tienen de Sudamérica, ¿verdad? En otras palabras, pues somos de diversas culturas y diversos grupos étnicos. Y a veces usamos unas palabras que son muy bien para nosotros, pero para otros son palabras vulgares, ¿verdad? Cuando yo fui a El Salvador, yo fui misionera en El Salvador, en Honduras y Nicaragua, y me encontré con un sacerdote en Puerto Rico que se hizo amigo de nosotros. Y el sacerdote, en la escuela en mi barrio, estaban al lado de la plaza. Y usted sabe que las iglesias católicas están en el centro de la plaza, ¿verdad? Y nosotros nos sentábamos en la plaza, habían banquitos, y ese sacerdote se hizo amigo mío y amigo de muchos estudiantes. Y a veces nos poníamos a hablar. Pero el cuento de él es que él se casó con una prima mía. Él enganchó los hábitos y se casó con una prima mía. Mi prima muy bonita. Y mi prima no era católica. No. Sino que él la conoció como nos conoció a nosotros y se enamoró de ella. Pero yo me ponía a hablar con él y éramos, ¿verdad? Éramos un grupo que nos poníamos también, pedimos permiso a la escuela y la escuela nos daba un salón, íbamos a orar. A la hora del almuerzo, nosotros teníamos oración. Todo, no importa si los católicos querían orar con nosotros, amén. Pero nosotros teníamos la hora del almuerzo para nosotros ir a orar en la iglesia, en la escuela superior, Santiago Iglesias Pantín de Ceiba. Eso fue terrible, cómo Dios nos dio ese privilegio. Y él, un día hablando, yo le dije que yo iba a estudiar la palabra. Yo iba a ir al MISPA. Es un seminario que tenemos, que tienen el Concilio de Dios Pentecostal. Y yo era de ese concilio. Ahí fue mi ministerio. Y entonces, él me dijo, Ada, ¿te puedo dar un consejo? Y yo digo, bueno, depende si yo lo voy a seguir. Y él me dijo, mira, y él me trajo como un diccionario. Mira, Ada, estas son las palabras que nosotros usamos y que allá, porque él había sido sacerdote en El Salvador. ¿Sabe qué? Me trajo ese diccionario
y me dijo algo: Ada, cuando prediquen, no prediquen nada en contra de la Virgen. Sean sabios. Simplemente presenten a la Virgen María con honores de que fue la madre terrenal de Cristo. Eso vino de un sacerdote. No hable mal, no digan nada malo. Y fue una mujer escogida. Digan eso, que fue una mujer escogida, pero no digan. Y yo digo, qué bueno, ¿verdad que? Y cuando fui, eso me ayudó tanto. Porque uno tiene esta idea en la cabeza de que, ¿sabe? De que uno es pentecostal y que como si el cielo fuera un sartén y lo agarra por el mango. No. Entonces, mis queridos, eso fue, ¿verdad?, de bendición para mí. De yo aprender algo, porque yo iba para un país diferente. Y cosas que él me dijo que no dijera. Una vez se me zafó, pero bueno. Una se me zafó allá. Pero bueno, lo pudieron entender. Todo el mundo me miró y yo, ay, perdón, soy puertorriqueña. Bueno, pero tenemos que tener conciencia de que nuestras iglesias son variadas, con diferentes culturas, diferentes, ¿verdad? Pero para el Señor todos somos, ¿cómo? Eso. Todos somos ciudadanos del cielo. Y aquí en la tierra todos vamos de paso para llegar al reino de los cielos. Bueno, yo creo que yo tengo todavía, ¿verdad? Y la ley del maestro, oiga, hay mucho que aprender. Maestros, ¿cuántos dan clase? No importa si clase dominical o del viernes o clase de bautismo, que son maestros. ¿Cuántos aquí ya son maestros? ¿Cuántos? Levanten la mano altita que la quiero ver mejor. Ok. ¿Cuántos son maestros de adultos? ¿Cuántos son maestros de niños? Ok. Usted sabe que en la iglesia o en la congregación los pastores tienen, ¿verdad?, organizadas las clases, ya sea por grado de escuela o de acuerdo a la edad. ¿Verdad que sí? Y yo no sé cuál es más renumerante, porque todas las clases se distinguen, ¿verdad? Porque no todas las clases se enseñan igual. Aunque usted enseñe el mismo tema y la misma porción de la palabra, no se enseña igual a todos. ¿Verdad que no? El vocabulario, lo que usamos, los materiales que usamos, se varían pues de acuerdo a no solamente a la edad cronológica, sino también a la edad emocional. ¿Ustedes sabían eso? Que a veces la edad cronológica no compagina con la edad emocional. Y no todos los estudiantes aprenden igual. Unos pueden, ¿verdad?, agarrar más que otros.
Para uno tenemos que tener más paciencia que para otros, pero el maestro tiene que tener paciencia. Y ahí dice la ley del maestro. Y ya hablamos un poquito, ¿verdad? De cuando comencé en esto del triángulo, el proceso de aprendizaje. Y ese texto que cogió la hermana Nancy, que lo pude desmenuzar, muy bonito, porque hay que estar en la palabra, permanecer. Permanecer quiere decir estar quietos, quedos. Cuando usted está en un apartamento, usted vive ahí, se queda ahí, ¿verdad? Y en el texto dice que tenemos que permanecer en la palabra para ser discípulos. Porque también hay discípulos que aprenden y se llenan el buche y se van. Pero dice ese texto, ¿verdad? Que hay que permanecer para ser discípulos. No podemos estar merodeando, como dijo Pablo. Bueno, ahí, vuelvo y digo, es mucha información. Y dice, ¿verdad? El maestro es uno que enseña, transmite una verdad, una doctrina, una idea, un concepto. El maestro debe conocer lo que habrá de enseñar. Usted tiene que estudiar la lección. Por favor, no espere a última hora, ni la noche anterior. Busque Biblias, compare vocabulario, busque información. Hay veces que el maestro se enfoca en lo que dice el expositor o la guía, como le llamemos. Déjeme decirle que yo he encontrado cosas erróneas en guías. Por eso tenemos que estar con cuidado. Porque eso también lo tienen, ¿verdad?, los estudiantes, ese guía, ¿verdad? Y nosotros como maestros tenemos que escudriñar ese guía, eso que nos dan para enseñar. Entonces, debe de conocer. El maestro es un guía, es un mentor, es un facilitador, es un moderador, un transformador. Un maestro preparado despertará en el discípulo el deseo de aprender. Perdón, porque eso lo he visto yo lo he corregido como pastor. Maestros que solamente leen. ¿Verdad? No. El maestro debe estar preparado para despertar en el discípulo el deseo de aprender. En cierta ocasión había un hermano enseñando. Me llamaron la atención. Por favor, pastora, es muy aburrido. ¿Y qué voy a hacer? Es así, es muy aburrido. No aprendemos, es lo mismo. Tuve que orar para hacer cambios, porque tampoco es fácil, la gente se ofende. Pobrecito pastor. Bueno, debe vivir y creer lo que enseña y sentir pasión por el tema. El maestro cristiano debe orar, estudiar, tener conocimiento al día, conocer su clase, tener conocimiento del proceso de aprendizaje, conocer el idioma, la cultura, el lenguaje, vocabulario que va a usar.
Y el vocabulario debe ser común. ¿Verdad? Porque a veces usamos un vocabulario que hay gente que no entiende, que necesitamos llevar un diccionario. Tampoco así. Esas palabras que usted vea que son fuertes, desmenúcelas y llévalas a lo más fácil. Porque déjeme decirle, yo no retengo como yo retenía antes. Estoy viejita. He pasado sobreviviente de cáncer. Tengo 5 cirugías aquí, solamente aquí, relacionadas con cáncer. Imagínense. Quimio y radiación, tantas cosas. Tengo diabetes. Está en control, pero a veces en la boquita me la descontrola. Entonces, ¿tiene diabetes, mi hermano? Sí. Oiga, yo creo que si usted pregunta cuántos tienen diabetes, ¿somos muchos? Somos muchos. Somos muchos, ¿verdad? Pero gracias al Señor, lo único que yo le pido al Señor, el Señor me ha sanado. Porque cuando yo tuve la última cirugía, y ya que abrí la boca, le voy a decir algo. Para la última cirugía, sinceramente, yo creía que yo me iba a morir. Cuando salí de la cirugía, el doctor reunió a mis hijos y le dijo a mis hijos, yo no sé ni me explico